la entrada de Jesús a Jerusalén. La entrada de Jesús a Jerusalén. Y le voy a invitar a abrir la bella, la hermosa, la inalterable palabra de Dios en el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 19, y vamos a estar dando lectura del versículo 28 al versículo 46. Un poquito larga la lectura, pero tenemos que refrescar nuestras mentes con acontecimientos que han sucedido tantos y tantos años atrás. Y dice de esta manera: dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, ¿quién era el que iba subiendo a Jerusalén? Jesús, muy bien. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos diciendo: id a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallaréis un pollino atado. Tenga eso en su mente, por favor. En el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo, traedlo, y si alguien os preguntara ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo, y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Versículo 34. Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Bien obedientes, estos discípulos. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Versículo 42. Diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán en tierra, y a tus hijos dentro de ti. Profetiza, ¿no? Acá es una profecía. Y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él. Comerciantes, judíos al fin, comerciantes. Diciéndoles: está escrito, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Tremendo, ¿no? ¡Wow! Yo no sé si usted habrá notado, creo que sí, igual que yo, que la gente hace cosas extraordinarias para recibir a personas que consideran importantes. Por ejemplo, los equipos campeones mundiales son recibidos en los aeropuertos y organizan desfiles en su honor. Las grandes celebridades han sido recibidas con papeles de colores y a algunos hasta le dan la llave de la ciudad. A gobernantes, reyes se les recibe con alfombra roja, banquetes oficiales, paseos y grandes regalos. Aún en nuestras casas, cuando llega a alguien que nosotros consideramos importante, hacemos un esfuerzo especial para hacer sentir bien a nuestros visitantes. Hace 2000 años atrás, la ciudad de Jerusalén tuvo un visitante especial. El pueblo esperaba que llegara un guerrero.
Ellos no querían un bebé nacido en un pesebre. Ellos querían un rey montado en un caballo blanco. Y así es como va a venir a juzgar a las naciones. Pero ellos no lo entendieron. Ellos esperaban un guerrero. ¿Y para qué esperaban un guerrero? Fíjense en ustedes. Egoístas. Así como somos los seres humanos, llenos de egoísmo. Ellos esperaban un guerrero que haría una revolución contra el Imperio Romano. ¿Por qué? Porque ellos no querían pagar impuestos. Pero Jesús enseñó que continuaran pagando impuestos, porque el Señor les dijo en Mateo capítulo 22, versículo 21. Dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Cuántos estamos esperando que llegue un líder que nos libre a nosotros de pagar los impuestos que le damos todos los años al tío Sam? Porque muchos decimos, pero si ni mi tío es y tengo que andar pagando. ¿A cuánto le gusta pagar impuestos? A nadie. Por supuesto que a nadie le gusta pagar impuestos. Pero déjeme decirle que no va a venir ninguno que nos libre a nosotros de pagar impuestos. Porque la Escritura misma dice, dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y Jesús continúa diciendo a través de los años exactamente lo mismo. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Hace 2000 años atrás la ciudad de Jerusalén tuvo un visitante especial. Esa persona había estado en la ciudad varias veces, no era la primera vez, pero en esta ocasión él mismo se presenta a dar un cumplimiento de la profecía. Zacarías capítulo 9, versículo 9. Y lo encontramos en el Antiguo Testamento, esta profecía, muchos años antes de que el Señor Jesús naciera. Y dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Esta es la segunda vez que toda Jerusalén se conmueve por causa de Jesús. La primera vez tuvo muchos años atrás, cuando llegaron los magos del Oriente. Ustedes se acuerdan. Mateo capítulo 2, versículo 2, estos magos eran paganos. Ellos no eran judíos. Sin embargo, venían del Oriente buscando ¿a quién? Miren ustedes la pregunta que hace. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Ahora Jerusalén se conmueve porque Jesús está en la cabalgadura real y exclamado por la multitud que lo acompaña. Escuche bien. Cabalgadura real, dije. Cabalgadura real. Cabalgar en un pollino, mis hermanos, no era considerado como una señal de humildad, como muchas veces se dice. No era así. Y yo le voy a dar a usted varios ejemplos de gente rica, de personajes bíblicos y gente importante que cabalgó en este animal. Génesis capítulo 22, 3. Y este pasaje son muy conocidos los que les voy a dar. Ustedes están familiarizados con todos estos. Y Abraham se levantó muy de mañana y enabaldó su asno y tomó consigo a 2 siervos suyos que dice que estaba en un caballo. ¿Dicen qué? ¿Y quién era Abraham? ¿Tenía dinero o no tenía dinero? ¿Tenía buena posición o no tenía buena posición? Muy bien. Y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. No voy a explicar esto porque no es el caso, pero solamente para que ustedes vean que sí fue un asna. Jair, a lo mejor no lo conocemos mucho, no es un personaje del cual se habla mucho, pero está en la palabra de Dios y lo tenemos que considerar también. Jueces capítulo 10, versículos 3 y 4. Tras él se levantó Jair Galaadita, el cual juzgó a Israel 22 años. ¿Era importante o no era importante? Sí, era un juez, ¿no es cierto?
este tuvo 30 hijos que cabalgaban sobre 30 asnos. ¿Por qué no le dio caballos? ¿Por qué le dio asnos? Y tenía 30 ciudades que se llamaban las ciudades de Jair hasta hoy. ¿Qué si hablamos de Abigail? Abigail es mucho más conocida, ¿verdad que sí? Y la conocemos por tener un esposo necio, creo yo, que la conocemos más por eso. Primera Samuel 25, 23. Dice de esta manera: y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno. Y ustedes saben que Nabal era un hombre pudiente, era un hombre rico. Dice, se bajó del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra. Los asnos blancos, aquí está la diferencia. Los asnos blancos usados por personas de alto rango, estos asnos blancos se usan hoy en muchos lugares del Oriente por gente de alta posición. No es algo del Antiguo Testamento, sigue siendo de la misma manera. No aquí en el Occidente, pero sí en el Oriente. El asno era usado como símbolo de paz. El caballo ha simbolizado los tiempos de guerra, por eso esperaban un guerrero. Pero cuando el Señor venga a juzgar a las naciones, ya no va a venir en tiempo de paz, ahora va a venir como un guerrero. Jesús entra a Jerusalén montado en un asno y es clamado por la multitud que lo acompaña. Y le dice la multitud, o es clamado por la multitud como hijo de David, rey de los judíos. La gente que iba delante y detrás de él gritaba, ¡Hosana al hijo de David! ¡Salva hoy, hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Hosana en las alturas! La gente llevaba ramas que movían en el aire, las tendían en el camino, según entraban en la ciudad. El rey venía a Jerusalén. No todos le dieron la bienvenida a Jesús con entusiasmo. Es lo mismo que el día de hoy. No todos le dan la bienvenida a Jesús con entusiasmo. Al contrario, más bien lo rechazan, lo ponen a un lado, buscan otros dioses, dioses que son fabricados por manos de hombre y que no pueden hacer nada, que no tienen poder, pero al Dios verdadero hoy se le rechaza. Vemos que nos enseña la llegada de Cristo a la ciudad de Jerusalén como rey. Lo vamos a ver. Un rey que exige obediencia. Lucas capítulo 19, versículo 28 al 31 dice, dicho esto, iba delante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, el monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos diciendo, id a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado jamás, desatadlo y traerlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis porque el Señor lo necesita. La mayoría de las veces se enfatiza más en la humildad de Jesús, pero en este evento nosotros vemos al Señor hablando con autoridad. No le dijo, ustedes vayan y por favor lo piden, y si el dueño no se los quiere dar, no se preocupen, porque no. Le dijo, ustedes van, lo desatan, lo traen. Y si el dueño les pregunta, usted les dice, el Señor los necesita. Y se acabó. Porque Jesús cuando habla con autoridad. En España y en Inglaterra el título de rey solo es de adorno, porque los que toman las decisiones son los primeros ministros. El hombre más pobre que ame a Cristo, la mujer más humilde, está dispuesta a aceptarlo como su maestro, se convierte de inmediato en miembro de la nobleza. ¡Ay, cuántos nobles hay aquí! ¡Gloria a Dios! ¿Cuántos nobles hay que nos están escuchando?
Y a veces menospreciamos nuestra vida cuando pertenecemos nosotros a la nobleza. ¿Usted lo pensó de esa manera? Si lo pensó de esa manera, no menosprecie su vida. Ya no diga, pobrecita yo, pobrecito yo, no puedo, porque usted es parte de la nobleza. ¿Qué extraño reino es este, el de Jesús? Por eso Jesús lo tenían como revolucionario, porque él había venido a cambiar las mentes de los sacerdotes, la mente de los judíos, la mente de todo el mundo. ¿Qué extraño reino es este que convierte a nosotros, que somos pecadores, en nobles? Aquí en la tierra uno tiene que tener título, uno tiene que nacer en la realeza. Si no, no pertenece a la realeza. Pero entonces, ¿qué extraño reino es este? Que yo no vengo de la realeza, pero mi Padre Celestial sí me dice que pertenezco a la realeza. La entrada de Jesús a Jerusalén nos habla de un rey que es manso y humilde. Lucas capítulo 19, versículo 32 al 35. Y se fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Y ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Jesús sorprendió a la multitud al presentarse en un pollino. Era un asno joven. No era un caballo, como lo hacían los grandes conquistadores o guerreros de esa época. Algunos consideran todavía más extraño que este fuera un reino en que la riqueza no era nada en absoluto. No era nada en absoluto las riquezas. Un reino raro. Allí va cabalgando el rey, el más pobre de todos, sobre un asno perteneciente a otro hombre, porque ni de él era. Y aparte tuvo que pedir prestado. Allí va cabalgando el rey, uno que ha de morir pronto, despojado de sus vestidos, para morir desnudo y expuesto. Y encima hicieron apuestas con sus vestidos. Comienza su recorrido a lo largo de las calles y las multitudes empiezan a aplaudir. Jesús cabalga su capital, las calles de Jerusalén, la ciudad real, como un rey, y asciende a su palacio. Jesús era un rey espiritual y por esa razón no acudió al palacio temporal, sino al palacio espiritual. Y Jesús cabalga al templo y luego toma posesión de él. Comienza a enseñar allí como lo había hecho anteriormente, varias veces. Había estado algunas veces en el pórtico de Salomón, pero estaba con mayor frecuencia en las laderas del monte que en el templo. A él le gustaba predicar afuera. Siempre se encontraba enseñando en las laderas donde había multitudes. Ahí estaba él para predicar el reino de los cielos. Pero ahora como rey, él encuentra posesión en su palacio y así sentado en su trono profético enseña al pueblo en sus atrios reales. Príncipe de las tierras, presten oído. Hay uno que clama ser contado entre ustedes. Es Jesús, el hijo de David, el rey de los judíos. Abran paso, emperadores, porque aquí pasa el verdadero rey. Abran paso al hombre que nació en un pesebre. Abran paso al hombre cuyos discípulos eran pescadores. Abran paso al hombre cuya túnica era la de un campesino. No lleva ninguna corona excepto la corona de espinas. Pero es más suntuoso que cualquier rey terrenal. No cubre sus lomos con púrpura, pero es rey por excelencia. No calza sandalias de plata.
adornadas con perlas, pero es más glorioso que cualquier rey terrenal. ¡Abran paso! ¡Hosana! ¡Hosana! Que sea proclamado nuevamente rey. Rey y rey. La entrada de Jesús a Jerusalén nos enseña que un rey merece alabanza. Lucas capítulo 19, versículo 36 al 40. Y a sus pasos tendían sus mantos por el camino, y cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Cuando estuvimos en Jerusalén, tuvimos la oportunidad de estar ahí en el Monte de los Olivos y fue lo que más me impactó de Jerusalén en realidad. Una vista muy bonita, pero estando ahí en el Monte de los Olivos se puede ver el muro de la ciudad y la puerta que ahora está cerrada, que es donde va a entrar el Señor Jesús en un caballo blanco y esa puerta se va a abrir. Y fue para mí lo más impactante que pude ver de todo este viaje. Y ustedes quizás se pregunten, ¿y no le emocionó la tumba de Jesús? En partes no. Y les voy a decir por qué. Primeramente, no sabemos si realmente esa fue la tumba de Jesús. Porque viajan muchísimas personas y acá estaba la tumba de Jesús, después acá se encontraba el cuerpo de Jesús, después en el otro lado estaba la cruz. O sea que a mí no me dejó muy convencida con lo que yo vi. Aparte, cuando yo fui a la tumba, que ahora es una iglesia, es un lugar grande, que en ese lugar tienen muchas denominaciones judías ahí. Lugares, ¿no? Cuando fui, tuvimos que ir, creo que fuimos en una temporada mala, en este tiempo, en Pascua. Si usted quiere viajar a Israel, nunca vaya para el tiempo de Pascua porque todo el mundo se concentra ahí. Y es muy difícil visitar los lugares. Fuimos 3 veces para ver la tumba de Jesús, pero las líneas eran tan largas, las esperas eran enormes, que no las pudimos visitar. Entonces, después que pasó Pascua, nosotros viajábamos el lunes, Pascua había sido el domingo, y viajábamos a la tarde. Entonces a la mañana nos hicimos nosotros nuestro propio tour. No queríamos dejar de ir y ver dónde se encontraba la tumba de Jesús. La línea era un poquito larga, no tan larga como en los días anteriores, pero ahí dentro de la tumba de Jesús yo pensé, esa fue mi idea, que yo iba a estar ahí, iba a ver ese lugar y me iba a acordar de ciertos pasajes bíblicos y podía meditar, pero no lo dejan ni meditar, nada. La persona que está ahí cuidando la tumba le dice, besa y sale, besa y sale. Es así, es entrar y salir, entrar y salir. ¿Y yo que iba a besar una piedra? O sea, hasta es ridículo, es ridículo. Después, yendo para el lugar donde Jesús llevó en la Vía Dolorosa, también yo dije, bueno, acá yo quiero caminar con tranquilidad en la Vía Dolorosa y recordar todos los momentos bíblicos de cuando a Jesús le ayudaron a llevar la cruz, cuando caía, las cosas que decía, etcétera, etcétera. Tampoco se pudo. Son todas escalinatas y tanta gente que si usted no ve el escalón que viene, hasta se cae. Y después hicieron puro comercio, hermanos, en los costados. Puro comercio. Son judíos. No creen en Cristo, no creen en la cruz, no creen en la guadalupana, pero ellos venden todas esas cosas. Y las ofrecen. Y me dio mucha tristeza, en realidad. Porque yo me había hecho un concepto en mi mente que no lo pude obtener. Pero sí, cuando estuve en el Monte de los Olivos, ahí realmente fue tocante. Pensar que Jesús va a venir y va a apoyar sus pies en el Monte de los Olivos. Y el monte se va a partir en 2 y ahí se va a realizar la guerra del Armagedón. Tanta historia envuelta. Esa puerta la tengo aquí grabada en mi mente. Hasta ahora mismo veo el muro de cómo esa puerta está cerrada y solamente se va a abrir
cuando entre el Señor Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Los discípulos entregaron sus mantos, tal vez eran las únicas posesiones que ellos tenían. Los discípulos eran los que alababan a Dios y se menciona la palabra Hosana, que significa sálvanos Dios ahora. Los discípulos lo aclamaron como rey. Los incrédulos se opusieron a esta alabanza. Jesús dijo que esta alabanza era necesaria porque inclusive las piedras lo podrían hacer. Pero esta misma gente que gritaba salve hoy, que tiraba sus mantos y las ramas de olivos y gritaban ahí viene el hijo de David, el hijo del rey, el rey mismo. Esa misma gente una semana después estaba gritando a los pies de la cruz, crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Antes que las piedras alaben al Rey de Gloria, alabémosle nosotros, hermanos, sus hijos. A tal punto que nosotros sintamos en nuestro corazón es que Cristo ha entrado en nosotros para derribar todo pensamiento altivo, orgulloso, y nuestras bocas se llenen de alabanza. La entrada de Jesús a Jerusalén nos habla de un rey compasivo. Lucas capítulo 19, versículo 41 al 44. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieras, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y sabemos que Israel siempre estuvo en conflicto, siempre estuvo en conflicto. Fue una profecía dada por el Señor. La gente incrédula no se dio cuenta a quién tenía enfrente de sus ojos. No sabía que su paz estaba pasando enfrente de ellos. Y hoy en día es exactamente lo mismo. Acá hay un Salvador que fue a buscar mansiones para cada uno de nosotros. Y hay muchísimas personas que no le interesan las mansiones allá arriba, no le interesa nada con Jesús. Tienen al Salvador enfrente de ellos, al sustentador de todas las cosas. Y sin embargo no lo aprecian igual que aquel tiempo. El Señor dijo, y fue muy claro, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. ¿Cuántos saben que en medio de la tribulación, teniendo a Cristo, usted puede recostar su cabeza en la almohada? Si no tuviéramos a Cristo, lo único que nos quedaría, cuando vienen tribulaciones fuertes, agarrar un tiro. ¿O por qué cree que hay tanta gente que se suicida? Porque no tiene esperanza, no sabe a dónde ir, no sabe a quién recurrir. Entra en desesperación y creen que lo único que les puede salvar es la muerte. Y lejos de pensar que después de la muerte ya no podemos escoger dónde ir, lo tenemos que escoger en vida. Y esta sociedad está corriendo desenfrenadamente detrás de trabajo, detrás de posesiones, detrás de diversiones, detrás de un montón de cosas, de sensualidad. Y si no, mire las noticias. Mire las noticias. Yo me quedo asombrada de ver cómo ya están quitando gente que tiene conocimiento y experiencia y están poniendo todas estas jóvenes porque tienen 90, 60, 90, pero están huecas, vacías. Pero están ahí porque tienen rating. Y entonces lo van eliminando. Los van eliminando. ¿Qué está haciendo una mujer semidesnuda haciendo una propaganda de cerveza?
¿Usted no sabe que el enemigo sabe muy bien que el hombre es visual? Y el hombre, pobrecito, discúlpeme y con amor se lo digo, es tan tonto que va a comprar esa cerveza pensando que le van a vender la chica también. O se la van a regalar. ¿Por qué en las ventas de automóviles siempre ponen automóviles rojos, llamativos, deportivos? ¿Y quiénes hacen las propagandas? ¿Un niño? No. ¿Una persona mayor? Tampoco. ¿Un hombre? Tampoco. Las 30, las 90, 60, 90. Porque eso es lo que llama la atención, eso es lo que atrae. Y el enemigo conoce todas esas cosas. ¿Y qué si hablamos cuando el hombre entra en la crisis de la media edad? ¿Usted sabe lo que es eso, no? Acá le dicen over the hill. Como no quiere envejecer, porque a nadie le gusta envejecer, se quiere sentir joven, entonces buscan muchachitas, que a veces hasta parecen las nietas. Ni siquiera las hijas, las nietas. Ah, pero entonces el hombre, para llamar la atención, lo único que le queda es comprarse un auto rojo, deportivo, convertible, un par de anteojos de sol, y entonces ir por la carretera y llamar la atención de estas jovencitas cabeza hueca que no tienen nada y que se creen que con un automóvil color rojo van a conquistar el mundo. O se creen que porque es mayor tiene una cuenta bancaria y se van a quedar con la cuenta bancaria. Qué tristeza ver cómo va esta sociedad. Jesús lamentaba que no lo recibieran con gusto. La pregunta es, como dije al principio, cuando nosotros invitamos a alguien a casa, siempre tratamos de hacerlo mejor, porque pensamos que la persona que va a venir es importante para nosotros. ¿Usted no cree que nuestra casa tendría que estar siempre arreglada porque ahí vive el Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Usted no cree que nuestra casa tendría que estar siempre limpia y ordenada y no los juguetes regados y las zapatillas o los tennis shoes, se lo voy a decir en inglés, los tennis shoes tirados por todos lados? ¿Usted no cree que la cocina tendría que estar ordenada y los platos acomodados donde corresponden? Para eso tenemos placar, ¿no? Para guardarlos, no para dejarlos siempre ahí arriba. ¡Ay, los lavo mañana! Jesús no se siente bien recibido. Porque ¿saben por qué? Porque Él es un Dios de orden. Y si nosotros no hemos aprendido el orden, ¿cómo decimos que somos hijos de un Padre Celestial que es ordenado? Y eso hablando de las mujeres, ¿y qué de los hombres? ¿Jesús se sentiría bien recibido en tu garage? Jesús viene y quiere buscar un destornillador y no lo encuentra. Un tornillo, tampoco. ¿Cómo le llaman ustedes a eso? ¿Foco? El foco de la cocina no enciende. Lo hago mañana. Pero Jesús está hoy. Y Jesús quiere luz hoy, no mañana. ¿Cómo está tu automóvil? ¿Limpio? Porque Jesús anda en ese automóvil. ¿O está lleno de papitas? Ahí, papitas fritas que comieron los niños. Pañales. Las mujeres parecen, muchas mujeres, yo he conocido mujeres que parecen que viven en el automóvil, que son homeless. Porque ahí usted encuentra de todo. Abra el baúl y va a encontrar. ¿Cómo es que le dicen ustedes a las sandalias? ¿Cómo? ¿Chanclas? Chanclas. Zapatos yo le digo tacos, ustedes le dicen tacones. Hasta se pueden cambiar porque encuentran vestidos ahí adentro. De todo. Yo no creo que Jesús se sienta bien recibido. O sea, mejor dicho, no se siente como una persona especial. ¿Qué si hablamos de nuestro corazón?
¿Acaso Jesús está cómodo en nuestro corazón? ¿O en nuestro corazón se maquinan malos pensamientos, malos deseos? Jesús no está cómodo en un lugar así. No se siente bien recibido. Él quiere estar, pero está arrinconado. Está esperando a que nosotros ordenemos nuestra casa. Y estoy hablando de esta, ¿eh? Jesús lamentaba que no lo recibieran con gusto, que buscaran la oportunidad de matarlo. Mire, mi hermano, si usted ya es convertido, cuando se hace un llamado de conversión al altar, porque yo lo he visto en muchísimas iglesias, personas que ya son cristianas, pero se hace un llamado para aquellos que no conocen a Cristo y pasan los cristianos. ¿Cuántas veces el cristiano quiere crucificar a Cristo? ¿Cuántas veces? Una sola vez fue crucificado, una sola vez murió y pagó el precio por todos nosotros. Por eso Jesús lloraba, y al ver que en medio de tanta gente, en medio de la gran ciudad, y en unos cuantos días Él sería rechazado por su misma gente. Y nosotros como cristianos al principio decimos: Señor, yo te sirvo, Señor, envíame a mí. Pero después en el trayecto, en el camino, en el primer obstáculo, nos vamos para atrás. Y es lo mismo que aquella misma gente rechazaba a Jesús, lo rechazamos nosotros. No diciendo crucifícale, pero es una manera de hacerlo. Cuando no queremos que esté envuelto en nuestras vidas, cuando tomamos decisiones por nuestras propias cuentas, cuando no lo incluimos a Él en nuestra casa, cuando no lo incluimos a Él en nuestro negocio, cuando no lo incluimos a Él en nada. Mucha gente no sabe qué es lo que celebramos en este tiempo. Lo único que les interesa son los días de vacaciones, los días libres. Pero nosotros debemos adorar a Cristo y postrarnos ante Él como nuestro Rey poderoso que ha venido a salvarnos. Fíjense en qué diferente es este Rey a la realeza que nosotros conocemos aquí en la tierra. Este Rey nació en una aldea insignificante. Creció en un barrio sencillo y humilde. Trabajó hasta los 30 años en una carpintería. No fue a la universidad, nunca tuvo un puesto de importancia, nunca escribió un libro, nunca puso sus pies en lo que consideraríamos una gran ciudad. Nunca viajó a más de 300 kilómetros de su ciudad natal. No formó una familia, no hizo ninguna de las cosas que generalmente hacen los grandes personajes. Durante 3 años fue predicador ambulante, no tenía púlpito. No tuvo más credenciales que su propia persona. La opinión popular se puso en contra suya. ¿Qué reino es este? Sus amigos huyeron, lo abandonaron. Uno de ellos incluso los traicionó. Y estuvo 3 años con él, 3 años y medio, y no había entendido el corazón de su maestro. Uno de ellos lo traicionó, fue entregado a sus enemigos, tuvo que soportar la farsa de un proceso judicial. Lo asesinaron clavándolo en una cruz entre 2 ladrones. Y yo le voy a instar a usted, en el amor del Señor, que usted lea el boletín. Ahí adentro hay un inserto que habla de la muerte de Jesús de acuerdo a la ciencia, y usted va a quedar escandalizado, asombrado, y va a aprender lo que sufrió Jesús por usted y por mí también. No lo tire a la basura, léalo primero, instrúyase, porque es de beneficio para su vida. Lo asesinaron clavándolo en una cruz entre 2 ladrones. Mientras agonizaba, los encargados de su ejecución se disputaron la única cosa que tenía en propiedad, que era su túnica. Lo sepultaron en una tumba prestada. Gracias a la compasión de un amigo,
Según las normas sociales y humanas, su vida fue un fracaso total. Mente finita. Pero han pasado más de 20 siglos y hoy continúa siendo la pieza central de la historia humana. Ese es nuestro Rey. Y yo le voy a invitar a usted que escuche a continuación. Se busca. Su nombre, Jesús de Nazaret. Edad, 33 años. Origen judío, profesión, carpintero. Se le acusa de predicar la verdad, de llamarse hijo de Dios y de enseñar a amar al prójimo como a sí mismo. Recompensa, salvación y vida eterna. Si lo encuentras, sigue sus pasos. Cristo te ama en espíritu y verdad. Búscalo, búscalo y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. Cristo te ama en espíritu y verdad. Búscalo, búscalo y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. La gente no sabe a dónde va. Guíales, mi Señor. Muéstrales el camino, la verdad y el amor. Escucha aquel que clama su perdón. Solo tú nos puedes ayudar, tocando nuestro pobre corazón, para poder sentir la necesidad de creer en ti, Señor. Oh, oh, oh. Cristo te ama en espíritu y verdad. Búscalo, búscalo y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. Cristo te ama en espíritu y verdad. Búscalo, búscalo y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. La gente no sabe a dónde va. Y guíales, mi Señor. Muéstrales el camino, la verdad y el amor. Escucha aquel que clama su perdón. Oh, oh, oh. Cristo te ama en espíritu y verdad. Búscalo, búscalo y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. Cristo te ama en espíritu y verdad. Búscalo, búscalo y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. Cristo nos ama en espíritu y en verdad. Buscad a Dios mientras puede ser hallado, buscarle en tanto que está cercano. Vamos a hacer una dinámica después de orar. Yo no sé si usted alguna vez se detuvo delante de la cruz. Miró la cruz y pensó que ahí le tocaba estar. Pero no estuvo ni está.
porque alguien pagó un precio muy alto. Y ese se llama Jesús. Yo le voy a invitar a usted que incline su rostro, vamos a orar. Y después, si usted realmente siente que Cristo está en su vida y que ese era su lugar, usted puede levantarse, pasar, mirar la cruz, puede meditar ahí y después seguir su camino. Señor, te damos gracias porque tú fuiste por amor a pagar un precio muy alto. No fueron los romanos que te condenaron, no fue aquel pueblo, sino que tú lo hiciste por voluntad propia. Y hoy reconociendo, Señor, tu amor, ese amor ágape, a pesar de que yo no merecía que tú pagaras por mí un precio tan alto, a pesar que yo no merezco tantos favores y beneficios, tú los sigues enviando sobre mi vida. Aún tu palabra me dice que nuevas son tus misericordias cada mañana y que tus oídos, Señor, están atentos a mi clamor, al clamor de mis hermanos también. Que tus ojos están puestos sobre nosotros y que no nos dejarás ni nos desampararás. Y hoy queremos hacer memoria, Señor, memoria de aquel evento tan importante para nosotros los cristianos. Recordar, hacer memoria de aquel que pagó el precio más alto. No hubo reyes en esta tierra, no hay ídolos, no hay otros dioses que han pagado ese precio. El único es Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Aún le colocaron en la cruz, Rey de los judíos. Por eso queremos hacer memoria, Señor. Recapacitar nuestros errores y una vez más pedirte perdón por ellos, para que tú, Señor, nos fortalezcas y podamos seguir, Señor, esta carrera, esta lucha, Señor, hasta que tú vengas a buscarnos. Mientras que el hermano nos dirige con un canto, si usted gusta pasar y pararse ahí delante de la cruz, meditar por unos segundos y después vuelve a su lugar. En tus brazos.